Hola, bienvenida a mi canal. Hoy haremos un ejercicio de trazado de curva. ¡Vamos! Como vemos, tenemos esta función y tenemos que analizarla. Lo primero que vamos a hacer va a ser buscar la primera derivada y la segunda derivada de la función. Entonces buscamos la primera derivada, que va a ser 3x cuadrado menos 12x, y la segunda derivada, que va a ser 6x menos 12. Ahora pasamos al segundo paso. Muy bien, el trazado de curvas yo lo realizo en 5 pasos. Entonces, recapitulemos. En el primer paso, derivo la función 2 veces para poder encontrar mis puntos críticos y mis puntos de inflexión. Con la primera derivada, encuentro mis puntos críticos. Y con la segunda derivada, encuentro mis puntos de inflexión. Entonces, ahora en el segundo paso, buscamos los puntos críticos. ¿Y cómo los buscamos? Haciendo la primera derivada igual a 0. Por lo tanto, nos va a quedar que 3x cuadrado menos 12x va a ser igual a 0. Esto se puede factorizar, porque recuerden que tenemos que buscar el valor de x. Factorizamos por 3x menos 12 igual a 0, lo que nos va a decir que x va a ser igual a 0 o 3x menos 12 va a ser igual a 0. Y aquí despejamos x, haciendo 3x igual a 12, donde x va a ser igual a 4. Ya tenemos nuestros dos puntos críticos. Y ahora buscamos nuestros puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Acá hacemos algo parecido al paso de los puntos críticos, pero hacemos 0 la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada va a ser igual a 0, lo que nos va a decir que 6x menos 12 va a ser igual a 0. Donde 6x va a ser igual a 12, donde x va a ser igual a 2. Entonces ya tenemos nuestros puntos críticos y nuestro punto de inflexión. Bien. Ahora pasamos al tercer paso. Y el tercer paso es el análisis de los signos. Muy bien. Entonces, comenzamos con el análisis de la primera derivada, ¿cierto? Que va a ser 3x cuadrado menos 12x. Entonces, veamos el análisis de la primera derivada. Recuerden que tenemos dos puntos críticos, que era el 0 y el 4. De esta manera es mucho más fácil de ver. Entonces comenzamos. Tenemos que analizar los signos. Tenemos que ver qué signo va a tener en este sector, qué signo acá y el signo que va a tener en este sector. Para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar un número que esté antes de nuestro punto crítico, o entre medio en este caso, o después. Y lo reemplazamos en nuestra función derivada. Por ejemplo, acá buscamos el menos 1. Entonces, reemplazamos la función derivada por menos 1. O sea, va a ser 3 menos 1 al cuadrado
menos 12 por menos 1. Entonces nuestra función evaluada en menos 1 nos va a quedar, recuerden, menos 1 por menos 1 me va a dar 1 positivo. Y 1 positivo por 3 me va a dar 3. Menos, recuerden, menos 12 negativo por menos 1 negativo me va a dar positivo. Entonces va a ser más 12. Por lo tanto, la función primitiva evaluada en menos 1 va a ser igual a 15. Por lo tanto, en este sector es positivo. Ahora nos queda evaluar qué pasa entre medio de la ecuación, en este sector. Vamos a evaluar en 1, que es uno de los más simples. Se va a hacer 3 por 1, 3 por 1. Evaluamos en 1. Entonces, el 1 al cuadrado me va a dar 1. Entonces va a ser 3 menos 12 por 1, 12. Y esto me va a dar menos 9. Por lo tanto, en este sector es negativo. En este sector va a ser negativo. Ahora evaluamos en un número después del 4. En este caso voy a evaluar por 5. Entonces voy a tener 5 al cuadrado van a ser 25. 25 por 3 son 75. Menos 12 por 5 son 60. 15, o sea 75, perdón, menos 60 van a ser 15. Por lo tanto, en este sector va a ser positivo. Y ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Por teorema, en análisis de signo, cuando en este sector es positivo, va a crecer. Cuando es negativo, va a decrecer. Y cuando es positivo, va a crecer mi curva. Y además, este gráfico me va a indicar que voy a tener un máximo y voy a tener un mínimo. Por lo tanto, el máximo va a ser, cuando llegue a 0, de la función primera evaluada en el punto. Y la función la tengo acá arriba. Y esto va a ser, cuando cualquier número x vale 0, multiplicado por cualquier número va a ser 0. Por lo tanto, el punto que nos va a quedar aquí va a ser 0,0. Y el mínimo va a ser 4, la función evaluada en 4. Y la función evaluada en 4 va a ser igual a 4 al cubo menos 6 por 4 al cuadrado. La función evaluada en 4 va a ser igual 4 al cubo es 64 menos 4 al cuadrado son 16. 16 por 6 da 96. Entonces la función evaluada en 4 va a ser igual, la diferencia entre 64 y 96 es menos 32. Por lo tanto, nuestro punto va a ser 0, menos 32. Y ahora tenemos que hacer el análisis de la segunda derivada.
de la segunda deriva, que es 6x menos 12. Aquí solamente tenemos un punto de inflexión, y ese punto de inflexión, recuerden que es el 2. Entonces tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ver qué pasa antes y qué pasa después. ¿Qué pasa antes? El número que puede estar antes es el 1. Entonces vamos a evaluar la función primitiva doble evaluada en 1. Va a ser igual a 6 por 1 menos 12. La función va a ser 6 menos 12, lo que va a ser igual a menos 6. Por lo tanto, en este sector va a ser negativo. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando a la función le evaluamos un número que está después? Por ejemplo, en el 3. Va a ser 6 por 3 menos 12. La función primitiva de 3 va a ser igual a 18 menos 12. La función prima evaluada en 3 va a ser igual a 6 positivo. Por lo tanto, en este sector va a ser positivo. Ahora bien, por teorema, cuando en este sector es negativo, quiere decir que es cóncava hacia abajo o carita triste. Y cuando es positivo, cóncava hacia arriba o carita feliz, como yo le digo. Y ahora tenemos solamente un punto de inflexión. Entonces, punto de inflexión, tenemos solamente uno. En este caso va a ser 2, la función evaluada en ese punto. ¿Qué va a ser? La función evaluada en 2 de 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado. La función evaluada en 2 va a ser igual. 2 elevado al cubo serían 8, menos 2 al cuadrado son 4, y 6 por 4 son 24. Y la función evaluada en 2 va a ser igual a menos 16. Entonces va a ser 2, menos 16. Entonces con esto ya terminamos nuestro tercer paso, que es el análisis de los signos. Ahora pasaremos a nuestro cuarto paso, que son los intervalos. En la tenemos de crecimiento y de crecimiento. Esto lo podemos analizar con nuestra primera gráfica que tuvimos de los puntos críticos, donde sabemos que en este sector sube, en este sector baja y en este sector sube. Es decir, en este sector crece, decrece y vuelve a crecer. Por lo tanto, los intervalos de crecimiento van a ser desde el menos infinito hasta el 0, no lo incluye, unión, el 4 que tampoco lo incluye, hasta el infinito positivo.
Y los de crecimiento va a ser lo que está entre medio, que en este caso va a ser desde el 0 hasta el 4. Y ahora tenemos los intervalos de concavidad. Hacia arriba y hacia abajo. Recuerden que hacia arriba es carita feliz y hacia abajo carita triste. Por lo tanto, en este sector vamos a tener que va a ser desde el 2 hasta el infinito positivo. Y cóncavo hacia abajo va a ser desde el menos infinito hasta el 2. ¿Sí? Y ahora nos quedaría el último paso, que sería graficar. Quinto y último paso, graficar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para graficar? Tenemos el eje Y, tenemos el eje X. Muy bien, primero tenemos que recapitular un poco lo que tenemos. Tenemos puntos máximos y puntos mínimos, ¿cierto? De los puntos críticos. Tenemos un máximo, que el máximo es 0,0, y tenemos un mínimo, que es 4, menos 32. También tenemos un punto de inflexión, que ese punto de inflexión es el 2, menos 16. ¿Qué más tenemos? Tenemos cómo se comporta la curva. Recuerden que en este se comportaba, en la primera deriva se comportaba hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Y la concavidad que tenía, negativo, y acá es positivo, cóncavo hacia arriba. Entonces con esto nosotros ya podemos graficar. Entonces tenemos nuestro punto aquí, que es el máximo, que es 0,0. Tenemos un punto mínimo que es 4. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Como a menos 32. También tenemos menos 36, así que vamos a poner menos 16. Y vamos a poner acá menos 32. Entonces tenemos otro punto acá. Bien. Y tenemos un punto de inflexión, que es en el 2,16. Acá. Entonces con esto vemos que nuestra función parte cóncava hacia abajo, pero sube. Entonces empieza así. Después decrece, pero sigue cóncava hasta el 2. Entonces decrece. En este punto cambia, en mi punto de inflexión. En este punto cambia y sube, pero sigue bajando. Entonces va a ser así y después se va a ir al infinito. Y así es como se hace el trazado de curva.